Buenos días. Mi nombre es José Manuel León, soy neumólogo del Hospital de Alicante y co-coordinador del Grupo Clínico de Investigación en COVID. Les voy a presentar este trabajo titulado Hipopotasemia como un marcador sensible de gravedad de del coronavirus, de la enfermedad por coronavirus y de la necesidad de ventilación mecánica a los pacientes con neumonía por coronavirus. Es una serie de casos de 306 pacientes de la edad mediterránea. Algunas publicaciones previas hablan de las alteraciones electrolíticas de los pacientes con COVID grave, pero ninguno de ellos había hecho un estudio o ha tratado de relacionar estos niveles de potasio con la gravedad en cuanto a los diferentes resultados clínicos más relevantes. El objetivo de nuestro estudio fue estudiar si esta hipopotasemia actúa como biomarcador de gravedad de la neumonía por coronavirus y la posible asociación con los resultados clínicos más relevantes, como la mortalidad y la necesidad de ventilación mecánica invasiva. Es un estudio retrospectivo de cortes, es un poco rápido por esto, y el manejo terapéutico de los pacientes se hizo de manera individualizada siguiendo un protocolo hospitalario común. Se recogieron diferentes variables demográficas, clínicas, radiológicas y de laboratorio, y los pacientes se clasificaron en distintos grupos en función del nadir de potasio en las primeras 72 horas de ingreso. Según este nivel de potasio, se clasificaron como normopotasemia o hipopotasemia, como hipopotasemia leve y grave. Se realizaron modelos de análisis de regresión logística múltiple y se calcularon las odds ratio con los intervalos de confianza en el 95%. Los resultados son estos. Tenemos un total de 306 pacientes con una mediana edad de 65 años. La mayoría son varones y tienen una alta frecuencia de comorbilidades. El 30,7% de los pacientes presentaron hipopotasemia y entre los pacientes que estuvieron con necesidad de ventilación mecánica invasiva, hasta el 65,8% de ellos tuvieron hipopotasemia. Se utilizaron los diuréticos hasta en el 25% de los pacientes, si bien no hubo diferencias significativas en cuanto a los niveles de potasio entre ellos. En esta tabla vemos los principales resultados clínicos en los pacientes en función de los niveles de potasio. Vemos que la mortalidad, que fue global del 15%, no hay diferencias significativas en los diferentes grupos en función del nivel de potasio. Sin embargo, sí que hay diferencias significativas en cuanto a la necesidad de ventilación mecánica, la estancia hospitalaria y la estancia en UCI. Bien, tenemos entonces una población con una alta prevalencia de hipopotasemia y que además esa hipopotasemia se asocia a pacientes más críticos. La hipopotasemia fue el único factor predictor de ventilación mecánica invasiva, después de ajustarlo con los diferentes factores de confusión, y hay algunos aspectos que son interesantes, entre ellos el reemplazo, el aporte de potasio en los pacientes con hipopotasemia no se relacionó con los resultados más relevantes, como la mortalidad o la necesidad de ventilación mecánica invasiva. Nosotros pensamos que precisamente es el potasio el que es un marcador de gravedad, no tanto el potasio, los niveles bajos de potasio son los que están implicados en la gravedad de la enfermedad. Por último, la hipótesis primaria que asocia la hipopotasemia con la infección por coronavirus es a través de una disminución de la actividad del receptor AC2, de la enzima convertidora de angiotensina 2. El coronavirus o no coronavirus se piensa que infecta las células a través de estos receptores, produce su depresión y produce un desbalance en el eje, en el sistema renina-angiotensina, produciendo en última instancia niveles elevados deleterios de angiotensina 2 que provocan la hipopotasemia. Por último, y con conclusión, la hipopotasemia es prevalente en los pacientes con neumonía por COVID-19 y la hipopotasemia es un factor predictor independiente de necesidad de ventilación mecánica invasiva y además parece ser un biomarcador sensible en los pacientes que presentan una progresión severa de la enfermedad por coronavirus. Muchas gracias.